Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre uno de los textos más antiguos y controvertidos de la humanidad pudiera estar equivocado. Durante siglos, millones de personas han leído Génesis capítulo 6 con una interpretación que podría no ser la correcta. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua, la verdadera traducción de Génesis 6 y lo que realmente nos dice sobre el mundo antediluviano. La historia que estás a punto de descubrir ha sido objeto de debate entre eruditos, arqueólogos y lingüistas durante décadas. Involucra civilizaciones perdidas, textos antiguos que fueron deliberadamente ocultados y revelaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana para siempre. En el corazón de este misterio se encuentra una pregunta fundamental. ¿Quiénes eran realmente los Nefilim mencionados en Génesis 6? La respuesta tradicional que hemos escuchado durante generaciones podría estar completamente equivocada, y las implicaciones de esto son extraordinarias. Para entender esta controversia, debemos viajar en el tiempo hasta aproximadamente el año 1400 a.C., cuando los primeros textos del Génesis comenzaron a tomar la forma que conocemos hoy. Pero incluso antes de eso, estas historias ya circulaban oralmente entre las civilizaciones del Medio Oriente durante milenios. El problema fundamental radica en las traducciones. Cuando los textos hebreos originales fueron traducidos al griego en la famosa Septuaginta alrededor del siglo III a.C., algo crucial se perdió en la traducción. Los traductores alejandrinos, trabajando en la gran biblioteca de Alejandría, se enfrentaron a palabras y conceptos hebreos que no tenían equivalentes directos en griego. La palabra clave que nos ocupa es Nefilim, que aparece en Génesis 6, versículo 4. En la mayoría de las traducciones modernas, esta palabra se traduce como gigantes, pero los eruditos modernos han descubierto que esta interpretación podría ser completamente errónea. El término hebreo Nefilim proviene de la raíz nafal, que significa caer. Por lo tanto, la traducción más precisa sería los caídos o aquellos que cayeron. Esta diferencia no es meramente académica, cambia completamente el significado del pasaje y nuestra comprensión de quiénes eran estos seres misteriosos. Pero la controversia no termina ahí. El versículo 2 de Génesis 6 menciona a los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Durante siglos, los intérpretes han debatido quiénes eran exactamente estos hijos de Dios. Las interpretaciones han variado desde ángeles caídos hasta descendientes de Set, el tercer hijo de Adán. La evidencia arqueológica reciente ha arrojado nueva luz sobre este debate. En las excavaciones realizadas en sitios antiguos de Mesopotamia, los arqueólogos han descubierto tablillas cuneiformes que contienen historias sorprendentemente similares a las narradas en Génesis 6. Estas tablillas, que datan de mucho antes que los textos bíblicos, hablan de seres divinos que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos. El más famoso de estos textos paralelos es el libro de Enoc, un texto apócrifo que fue extremadamente popular en los tiempos antiguos, pero que fue posteriormente excluido del canon bíblico por la mayoría de las tradiciones cristianas. En el libro de Enoc encontramos una descripción mucho más detallada de los eventos mencionados brevemente en Génesis 6. Según Enoc, 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y juraron tomar esposas humanas. Estos ángeles, liderados por uno llamado Semiasa, enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos: metalurgia, cosméticos, astrología y artes de guerra. La descendencia de estas uniones fueron los Nefilim, seres de gran estatura y poder que eventualmente corrompieron la tierra.
Lo fascinante es que esta narrativa no es única del judaísmo. Encontramos historias paralelas en la mitología griega con los titanes, en la mitología hindú con los asuras y en las tradiciones nórdicas con los jotuns. Todas estas culturas, aparentemente independientes entre sí, preservaron memorias de una época cuando seres divinos o semidivinos se mezclaron con la humanidad. Los críticos textuales modernos han identificado otro problema significativo con las traducciones tradicionales. En el texto hebreo masorético, que es la versión estándar del Antiguo Testamento hebreo, encontramos diferencias sutiles pero importantes con otras tradiciones textuales antiguos. Por ejemplo, en algunos manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en 1947, encontramos versiones de Génesis 6 que incluyen detalles adicionales no presentes en nuestras Biblias modernas. Estos fragmentos sugieren que la historia original era mucho más extensa y detallada de lo que indica el texto canónico actual. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el fragmento conocido como 4Q646, que contiene una versión expandida de la genealogía antediluviana. En este texto, los nombres de los patriarcas antediluvianos están asociados con conocimientos específicos que fueron transmitidos a la humanidad por los vigilantes. La arqueología también nos ha proporcionado evidencia física que respalda algunas de estas afirmaciones textuales. En sitios como Göbekli Tepe en Turquía, que data de aproximadamente 9.500 años antes de Cristo, encontramos estructuras megalíticas que sugieren un nivel de conocimiento arquitectónico y astronómico que supera lo que tradicionalmente asociamos con las sociedades de cazadores-recolectores de esa época. Más intrigante aún, las inscripciones y relieves en Göbekli Tepe incluyen representaciones de seres que parecen ser híbridos entre humanos y animales, recordando las descripciones de los vigilantes y su descendencia en los textos antiguos. En Sumeria, las listas de reyes sumerios mencionan una época anterior al diluvio, cuando los reyes vivían durante periodos extraordinariamente largos, algunos durante decenas de miles de años. Estos registros, grabados en tablillas de arcilla, proporcionan un paralelo independiente a las genealogías bíblicas que registran vidas extremadamente largas para los patriarcas antediluvianos. La interpretación tradicional de estos registros ha sido descartarlos como mitológicos, pero algunos eruditos modernos sugieren que podrían contener memorias distorsionadas de eventos históricos reales. Si los Nefilim eran realmente híbridos con características genéticas superiores, esto podría explicar tanto su gran estatura como su longevidad excepcional. La lingüística comparativa también ha revelado conexiones fascinantes. La palabra sumeria Anunnaki, que se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron, parece ser lingüísticamente relacionada con el concepto hebreo de los hijos de Dios en Génesis 6. Ambos términos se refieren a seres divinos que descendieron para interactuar con la humanidad. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran una clase de deidades que servían como jueces en el inframundo, pero que originalmente residían en el cielo. Su líder, Enlil, decidió destruir a la humanidad mediante un diluvio, una narrativa que encuentra paralelos directos en la historia del diluvio de Génesis. Pero quizás el descubrimiento más controvertido relacionado con Génesis 6 viene del campo de la genética moderna. Algunos investigadores han sugerido que el ADN mitocondrial humano muestra evidencia de un cuello de botella genético que ocurrió aproximadamente en la época que tradicionalmente se asigna al diluvio bíblico. Este cuello de botella sugiere que la población humana se redujo dramáticamente en algún momento del pasado, posiblemente hasta unas pocas miles de personas. Si esto es cierto,
proporcionaría evidencia científica para un evento catastrófico global como el descrito en Génesis. Más intrigante aún, algunos estudios genéticos han identificado secuencias de ADN en el genoma humano que parecen no tener origen evolutivo claro. Estos segmentos, a veces llamados ADN huérfano, han llevado a algunos científicos a especular sobre posibles intervenciones genéticas en el pasado humano. Por supuesto, estas teorías siguen siendo altamente especulativas y controvertidas dentro de la comunidad científica mainstream. Sin embargo, representan un intento fascinante de reconciliar los registros antiguos con el conocimiento científico moderno. La reinterpretación de Génesis 6 también tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la historia antigua del Medio Oriente. Si los Nefilim eran realmente una clase de gobernantes híbridos con conocimiento avanzado, esto podría explicar el rápido desarrollo de la civilización en Mesopotamia alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. La transición abrupta de sociedades de cazadores-recolectores a complejas civilizaciones urbanas, con escritura, agricultura avanzada y arquitectura monumental, ha sido durante mucho tiempo un enigma para los historiadores. La intervención de seres con conocimiento superior podría proporcionar una explicación alternativa para esta revolución neolítica. En las tradiciones esotéricas y gnósticas, esta interpretación de Génesis 6 ha sido preservada durante milenios. Los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y el Evangelio de los Egipcios, contienen narrativas detalladas sobre los arcontes, seres que corrompieron la creación original y esclavizaron a la humanidad. Estos textos, aunque considerados heréticos por el cristianismo ortodoxo, preservan tradiciones que podrían remontarse a las fuentes más antiguas del judaísmo. Su redescubrimiento en Nag Hammadi en 1945 ha proporcionado a los eruditos nuevas perspectivas sobre las creencias de las primeras comunidades cristianas. La controversia sobre la traducción de Génesis 6 también se extiende a las tradiciones islámicas. En el Corán y los hadices encontramos referencias a los jinn, seres creados del fuego que pueden interactuar con los humanos. Algunos eruditos islámicos han sugerido que los jinn corresponden a los vigilantes de la tradición judía. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo, proporciona una cronología detallada de los eventos antediluvianos. Según este texto, los vigilantes descendieron en los días de Jared, el padre de Enoc, y su corrupción de la humanidad duró exactamente 400 años antes del diluvio. Esta precisión cronológica sugiere que los autores antiguos consideraban estos eventos como historia literal, no como alegoría o mito. La preservación cuidadosa de fechas y genealogías en múltiples fuentes independientes indica que estas narrativas eran consideradas registros históricos importantes. Los padres de la Iglesia primitiva también lucharon con la interpretación de Génesis 6. Clemente de Alejandría, Orígenes y Juan Crisóstomo escribieron extensamente sobre el tema, cada uno ofreciendo interpretaciones diferentes. Esta diversidad de opiniones entre los primeros cristianos sugiere que el significado del texto no era evidente para los lectores antiguos. Justino Mártir, escribiendo en el siglo II después de Cristo, argumentó explícitamente que los hijos de Dios, en Génesis 6, eran ángeles que se corrompieron al desear mujeres humanas. Esta interpretación fue ampliamente aceptada hasta que Agustín de Hipona propuso la interpretación de la línea de Set en el siglo IV. La interpretación de Agustín, que identifica a los hijos de Dios como descendientes piadosos de Set y a las hijas de los hombres como descendientes malvadas de Caín, se convirtió en la ortodoxia cristiana occidental.
Sin embargo, esta interpretación fue motivada en gran parte por preocupaciones teológicas sobre la naturaleza de los ángeles, no por evidencia textual. La tradición judía, por el contrario, generalmente mantuvo la interpretación original de que los hijos de Dios eran ángeles. El Talmud de Babilonia contiene extensas discusiones sobre los vigilantes y su descendencia, y muchos comentaristas judíos medievales adoptaron esta interpretación. Maimónides, el gran filósofo judío del siglo XII, ofreció una interpretación racionalista que veía a los hijos de Dios como una clase de gobernantes o jueces. Esta interpretación, aunque ingeniosa, parece ser una reacción a las presiones del racionalismo aristotélico más que una lectura natural del texto. Los descubrimientos arqueológicos modernos han revelado que las sociedades del Medio Oriente antiguo estaban mucho más interconectadas de lo que se pensaba anteriormente. Las rutas comerciales y las redes de intercambio cultural se extendían desde Anatolia hasta el Valle del Indo, facilitando la difusión de ideas e historias. Esta interconectividad podría explicar por qué encontramos narrativas similares a Génesis 6 en tantas culturas diferentes. La historia de seres divinos que se mezclan con humanos y producen descendencia gigante parece ser un motivo universal en la mitología humana. En las tradiciones celtas encontramos a los Tuatha de Danann, una raza de seres divinos que gobernaron Irlanda antes de la llegada de los humanos. En las tradiciones nativas americanas encontramos historias sobre los pueblos de las estrellas que descendieron del cielo y enseñaron a los humanos agricultura y astronomía. Incluso en las tradiciones del lejano oriente encontramos paralelos. La mitología china habla de los hijos del cielo, gobernantes divinos que descendieron para civilizar a la humanidad. Los textos védicos de la India describen a los asuras, seres poderosos que se rebelaron contra los dioses y fueron expulsados del cielo. La consistencia de estos motivos a través de culturas tan diversas sugiere que podrían basarse en memorias ancestrales comunes de eventos reales. Si esto es cierto, entonces Génesis 6 podría preservar una tradición histórica genuina sobre un período crucial en el desarrollo de la civilización humana. Los métodos modernos de análisis textual también han revelado capas de composición en Génesis 6 que sugieren que el texto combina múltiples fuentes y tradiciones. La hipótesis documentaria identifica elementos tanto de la fuente yavista como de la fuente sacerdotal en este capítulo. Esta composición compleja podría explicar algunas de las aparentes inconsistencias en el texto. Por ejemplo, Génesis 6 menciona tanto a los Nefilim como a los hombres de renombre que fueron sus descendientes, pero no clarifica completamente la relación entre estos grupos. La versión de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce Nefilim como gigantes, gigantes, pero también preserva referencias adicionales que no aparecen en el texto hebreo masorético. Estas adiciones podrían reflejar tradiciones orales que circulaban en el período helenístico. San Jerónimo, al crear la Vulgata latina, siguió la interpretación de la Septuaginta y tradujo Nefilim como gigantes. Esta traducción influyó enormemente en la interpretación occidental del pasaje durante más de 1000 años, hasta que los eruditos del Renacimiento comenzaron a reexaminar los textos hebreos originales. La Reforma Protestante trajo un renovado interés en los textos originales, pero también perpetuó algunas interpretaciones tradicionales. Las traducciones de Lutero y Calvino generalmente siguieron la interpretación agustiniana, identificando a los hijos de Dios con la línea de Set. Sin embargo, algunos reformadores, notablemente Lutero mismo en sus primeros trabajos, consideraron la posibilidad de que los hijos de Dios fueran realmente ángeles.
Esta apertura a interpretaciones alternativas refleja el espíritu de investigación libre que caracterizó el período de la Reforma. El desarrollo de la filología hebrea en los siglos XVIII y XIX trajo nuevos insights sobre el significado original del texto. Eruditos como Wilhelm Gesenius y Franz Delitzsch proporcionaron análisis detallados de las palabras clave en Génesis 6, demostrando que las traducciones tradicionales podrían no capturar completamente el significado original. Estos desarrollos académicos coincidieron con el surgimiento de la arqueología bíblica, que comenzó a descubrir evidencia material del mundo antiguo del Medio Oriente. Las excavaciones en sitios como Ur, Babilonia y Nínive revelaron civilizaciones sofisticadas que proporcionaron el contexto cultural para los textos bíblicos. Hoy, mientras continuamos descubriendo nuevos textos antiguos y desarrollando métodos más sofisticados de análisis, nuestra comprensión de Génesis 6 sigue evolucionando. La pregunta de si está mal traducido podría ser demasiado simple. Quizás sería más preciso decir que nuestras traducciones reflejan siglos de interpretación teológica más que el significado original del texto. Lo que es indudable es que Génesis 6 preserva memorias de un periodo extraordinario en la historia humana, cuando la línea entre lo divino y lo humano era aparentemente más permeable de lo que es hoy. Ya sea que interpretemos esto literalmente como historia, simbólicamente como teología o mítica como arquetipos psicológicos, el pasaje continúa fascinando y desafiando a lectores modernos igual que lo hizo a los antiguos. La verdad sobre Génesis 6 podría ser más compleja y fascinante de lo que cualquier traducción simple podría capturar. En nuestro próximo episodio exploraremos las implicaciones de estas reinterpretaciones para nuestra comprensión de la historia humana primitiva y examinaremos más evidencia arqueológica que podría respaldar o desafiar estas teorías controvertidas.